programa Fundación San Carlos de Maipo para conversar sobre la convivencia escolar. ¿Cómo está, don Raúl? Un gusto saludarlo. Un gusto mío, un gusto además de estar en la radio. De todas maneras, según la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato entre el 2022 y 2023 han alcanzado sus máximos valores en los últimos 10 años. Lamentablemente, con la excepción de los años de pandemia, se observa una tendencia al alza. En el 2023 se recibieron 4.500 denuncias en comparación a las 3.000 que hubo en el 2019. Ahora bien, atención con esta información. La comuna de Valparaíso ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cantidad de denuncias, con 123 en el año 2023. ¿Qué le dice a usted esto, don Raúl? No me dice en el fondo algo que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo venimos observando ya desde mucho tiempo. Nosotros tenemos y estamos bastante acostumbrados y lo hemos ido normalizando una convivencia escolar violenta, en donde efectivamente niños, niñas y adolescentes están medio acostumbrados a que los problemas se resuelven un poco a la fuerza, a que esa forma de convivir, que es la violenta, es la normal. Y mientras nosotros no tengamos algunos caminos muy específicos para ir corrigiendo esa situación, vamos a seguir eternizando una conducta que después es imposible que no tenga correlato en la vida adulta. Incluso hay bastantes estudios, algunos de ellos con seguimientos de décadas, que muestran la influencia de la violencia escolar en la trayectoria vital de las personas. Entonces, es un tema que nos tiene que preocupar. Tenemos que pensar y entender que lo que les está pasando a los niños en el colegio es una muestra de lo que les va a pasar después en la vida adulta. Me parece, ahora, ¿el valor de la escuela es fundamental en esto? Absolutamente. Pero, y yo creo que es un tema que es muy importante, no podemos pensar que es solo la escuela la que va a generar la formación en la no violencia y la paz entre nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos aprendido que el desarrollo positivo de los niños, niñas y adolescentes tiene que ver con la gestión de sus entornos. O sea, hay que gestionar la comunidad que los rodea, la escuela que los acoge, la familia que les entrega normas. Y es en esos espacios donde los adultos interactuamos con los niños, niñas y adolescentes que modelamos la manera en que se resuelven los problemas. Entonces, sí, la escuela es fundamental, pero de todas maneras, un espacio de interacción, de comunicación, de aprendizaje irreemplazable. ¿Es el único? No. Y ahí la familia tiene un rol muy importante y todos los adultos que rodeamos a los niños nos jugamos un poco su desarrollo no violento y su capacidad de resolver pacíficamente los conflictos. Y con respecto a la convivencia escolar, con respecto a la encuesta CEP de este año, nos muestra que la calidad de las interacciones en la escuela, sumando la relevancia que da a la violencia y la convivencia, constituye un 55% de la población de mayor preocupación del sistema educacional, ¿ah? O sea, es muy impresionante que en el fondo a las personas nos sigue preocupando mucho lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes en su convivencia cotidiana. Y esa misma encuesta muestra que la cantidad de adultos que están considerando como preocupantes los problemas de calidad educacional que están cerca del 20%. O sea, tenemos mucho foco en si los niños aprenden o no aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a entender lo que leen. Y eso no es baladí, es muy importante. Pero todos tenemos un poco más de foco y nos parece mucho más importante que nuestros hijos aprendan a respetarse, a convivir, a no discriminar. Y ese tipo de aprendizaje, curiosamente, no está tan presente en los currículum, en la forma en la que estamos diseñando la educación, porque el respeto se aprende como se aprende a sumar. Esa es una frase que hemos acuñado en San Carlos de Maipo. El respeto se aprende como se aprende a sumar, necesita un currículum, necesita instrucciones, necesita un modelaje, necesita mecanismos de aprendizaje. Y mientras esos mecanismos no estén, no se aprende respeto, lo aprendemos un poco a la fuerza. Entonces, el mensaje es, estamos todos preocupados de la forma en que se convive en las escuelas, hagámonos cargo. Claro, así, oye, pensar que antes, bueno, antes en los tiempos nosotros cuando estábamos en el colegio o en el liceo, también en su momento habían estas famosas peleas, ¿no? O sea, pero me parece que ahora se han ido incrementando y es mucho más. Yo me recuerdo en algún momento cuando estábamos en el colegio y le decían, oye, al frente en la plaza, después una vez que termine a la salida, se va, discúlpeme don Raúl, pero era así la cosa, se van a agarrar Terán con Nejo.
entonces salíamos todos a apoyar a uno de los dos uno de los dos rivales, ¿no? O sea, pero ahora ya todo es violencia dentro del propio establecimiento. Yo creo que hay una... A ver, los seres humanos no hemos cambiado mucho en los últimos 70.000 años. Yeah. Por lo tanto, el tipo de forma en que nos relacionamos con la violencia, gracias al desarrollo de la ciencia, ha podido ir entendiéndose cuáles son los mecanismos para ayudar a que justamente tengamos una formación no violenta. Pero cuando no se intervienen esos mecanismos, el tipo de conducta que tenemos y teníamos cuando nosotros éramos jóvenes no son tan distintos a las conductas violentas que uno puede observar ahora. Lo que sí es distinto es cuán publicitadas están. Porque antes nosotros teníamos acceso solamente a la pelea que tenían nuestros compañeros. Claro, es lo que yo le hablaba, claro. Hoy día podemos ver las peleas de todo el planeta al alcance de nuestro dispositivo móvil. Entonces, se difunde esto como algo mucho más válido. En el fondo, y al hacerse mucho más, hacer más válido, más presente, nos levanta muchas inquietudes. Entonces, ¿cómo podemos también reenfocarlo? Yo creo que hemos sido muy positivos que hayamos puesto el tema de la violencia escolar encima de la mesa, más allá de lo que eran nuestros tiempos, en donde el bullying no existía como concepto, ¿verdad? Hoy en día existe, y eso es muy positivo, porque las consecuencias del bullying sí existían. Oiga, don Raúl, pero hay otro tema bien importante. Ahora, aparte de eso, de pelear y todo el asunto, que dentro del propio establecimiento, ya las graban, las suben a las redes sociales, y aparte lo que lo llama poderosamente la atención, y no queremos hacer diferencia, ni nada por el estilo, vemos mucha pelea entre damas, entre alumnas. Bueno, efectivamente esto ha trascendido fuertemente entre todos los segmentos educacionales, sociales, género. El fondo, el tema de entender que es la violencia la que nos va a resolver los problemas está muy presente. ¿Y cómo cortamos, en el fondo, este ciclo de violencia? Bueno, hay dos grandes temas que nosotros como fundación, o sea, Carlos Maipo, lo queremos poner encima de la mesa muy claramente. Uno es justamente lo que comentábamos recién. Aquí hay un currículum que hay que instalar, hay que formar en la convivencia pacífica, y eso significa aprender, por ejemplo, a resolver problemas. Si yo tengo un niño que me quita un juguete, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ir a pegarle un chachazo de vuelta para que me lo devuelva, o tengo que encontrar una forma tranquila de resolver el problema? Pero eso es a nivel de la escuela. Y a nivel de las familias hay que formar también en las interacciones no violentas. O sea, nosotros todavía seguimos teniendo un 50% de la población que como padres creen que de repente es válido utilizar algún tipo de método violento en la enseñanza, ya sea grito, humillaciones o incluso golpes. Y esos son los que lo declaran. Entonces, también tenemos que ayudar a todos los cuidadores a tener herramientas no violentas para mostrarle a sus hijos las conductas que espera que ocurran, de tal manera que cuando son más pequeños esas relaciones sean tranquilas, y eso dé pie a que cuando son adolescentes y se produzcan otro tipo de problemas, se puedan tener conversaciones que nos lleven a modelar un poco lo que esperamos de ellos en una conducta no violenta. Entonces, hay que intervenir los colegios y hay que entregar en el fondo este tipo de programas y currículums que forman en este tipo de convivencia positiva, y también hay que entregarle a los cuidadores, padres, madres y personas a cargo de niños, estas herramientas que permiten dejar un poco los métodos violentos para entrar a métodos más constructivos y positivos. Don Raúl, ¿y esto se comienza a evidenciar en los primeros años? Sí, mira, yo creo que de todas maneras, además, las investigaciones sobre bullying muestran que los niños de cuarto básico que han sufrido más eventos de agresión física, verbal, que los de quinto, y los de quinto más que los de sexto. O sea, va reduciéndose a nivel que uno va avanzando los eventos violentos. Por lo tanto, aquí, claro, hay que trabajarlo desde primera infancia. En la Fundación San Carlos Maipo tenemos un programa que se llama Yo Puedo, que es un currículum socioemocional para la resolución de problemas a nivel de preescolar, de parvularia. Y entonces, en esos niveles se les enseñan a los niños algunas pequeñas herramientas que les permitan pensar en cómo resolver un conflicto con un compañero, identificar lo que sienten y actuar en consecuencia, tratando de buscar una mejor solución para él y para mí.
Don Entonces, Raúl, eso se puede hacer de muy pequeño. sí, don Raúl, una consulta ya prácticamente para ir terminando la nota. Esto también puede incidir en la violencia que vemos a través de lo que es los canales de televisión, porque antes nosotros los criábamos, discúlpeme el término, con los Picapiedra, con el Chapulín Colorado y tantos otros dibujos animados que eran muy especiales. ¿Me entienden? Las damas también lo veíamos en este caso eh, Barbie, ¿cierto? Y tantos otros más, pero ahora Heidi, pero ahora vemos que uno coloca la televisión y ve los personajes ahora y siempre andan peleando. Bueno, es una buena pregunta. Yo ya voy a tratar de diferenciar en dos planos. Hay una serie de dibujos animados que fueron diseñados durante los últimos años para justamente tener interacciones no violentas. Es bien impresionante el trabajo que uno puede encontrar en muchos de ellos, ¿eh? Y algunos muy entretenidos, que yo vi con mis hijos cuando eran pequeños. Eh, pero la televisión es una cosa y el rol de los padres es otra. Si nosotros vamos a dejar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean criados por la televisión o por las redes sociales, vamos a tener en ellos las conductas que observan ellos. Si en cambio, después de observar algunas cosas, nosotros podemos mediar como padres y tratar en el fondo de que los niños también le dediquen más tiempo a aquello que va a ser más constructivo para ellos, puede ser muy distinto. Al respecto, recuerdo yo, solo como un ejemplo personal, recuerdo que puse el Chavo del 8, lo monté en la tele y traje a mi hijo pequeño en ese entonces para que pudiera verlo. Ven a ver las cosas que veía yo cuando era chico, y lo vi de los primeros 5 minutos, y ya al Chavo le habían golpeado 2 veces a Don Ramón, doña Florinda le había pegado una vez a Don Ramón, y dije, no, es que esto no puede ser. Hasta mi hijo estaba un poco impresionado. ¿Por qué le pega al niño, papá? No, fuera. Y después explicarle, no, mira, que otro tiempo se creía que eso era pasonable, ya no, yo no te voy a pegar a ti, tú no tienes que pegarle a tu hermano, etcétera, etcétera. Y eso, ese rol que podemos jugar, que tenemos la oportunidad de jugar con nuestros niños, no solamente hay que fomentarlo, sino también hay que formarlo. Mientras nosotros tengamos buenas herramientas, podemos también corregir mal. Y ese es como el gran desafío, de poder cambiar esas prácticas para tener prácticas positivas de crianza que permitan instalar nuevas conductas. Don Raúl, yo le quiero agradecer el hecho de haber dispensado un par de minutos para haber conversado con Portales sobre este tema muy, pero muy importante. Recordemos que el día 19 de agosto fue el Día por la Paz y la No Violencia. Sabemos lo que se está viviendo en los colegios, el bullying, porque uno es gordo, porque uno es flaco, porque tiene el pelo rubio, porque a lo mejor definitivamente tiene algún problema al caminar. Bueno, esto se ha ido incrementando durante el último tiempo, y a veces no solamente el bullying físico, sino también el bullying psicológico, que es tremendamente importante y es muy peligroso, ¿ah? Así tal cual. Yo les agradezco mucho que pongan el tema encima de la mesa, y creo que hay que invitar a todas las comunidades a informarse acerca de qué es lo que hay disponible para tener buenos currículums y buenas escuelas para padres. Don Raúl, muchísimas gracias. Muy gentil de haber conversado con Portal. Hemos dialogado con Raúl Perry, gerente de programas Fundación San Carlos de Maipo.